En esta operación se pone en juego la distinción que el filósofo Jacques Rancière establece entre las nociones de policía y política. La policía engloba las ideas de una autoridad regente, de un gobierno establecido a partir de la democracia de partidos, aquella cuyo principal interés es el de crear consenso institucionalizado, en tanto aceptación de un orden que distribuye a través de jerarquías, lugares y formas preestablecidas, un orden que prescribe maneras de ser y hacer, define grupos y reparte posiciones sociales. Por su parte, la política, para Rancière, se caracteriza por necesitar como condición de posibilidad a la igualdad, y más importante aún, por concebir al desacuerdo como su práctica principal. Rancière especifica además que el orden de la policía es el que mantiene todo en su lugar, y que define, cito, lo visible, lo pensable y lo posible a través de la producción sistemática de lo dado, fin de cita. Los afiches de Ruiz Durán parecen habitar esta tensión, algo que se vuelve aún más evidente si consideramos que para Rancière lo estético incluye, cito, las coordenadas y modos de visibilidad que operan en el dominio de lo político, fin de cita. Mientras que el orden policial es el principal organizador de lo que entiende como la distribución de lo sensible. Esta distribución impone regímenes de visibilidad que entran en vigencia en determinadas configuraciones espaciotemporales y que privilegian ciertos modos de ser, de ver y de hacer. Sin embargo, estos pueden ser cuestionados desde lo estético, produciendo una nueva articulación entre formas de acción, percepción y pensamiento. Esta última noción acerca de los regímenes de visibilidad resulta útil para pensar en otro de los afiches de la serie. En este caso, la figura principal es doble. Se trata del rostro de Túpac Amaru, que se le ve de frente y de perfil a la misma vez. El líder de uno de los más importantes levantamientos contra el Imperio Español en América, la rebelión de Túpac Amaru producida en 1780, hacía eco de intereses tanto indígenas como criollos. Estos últimos, al ser testigos de la violencia que iban cobrando los enfrentamientos, retiraron su apoyo. El hecho de que la población indígena, mayoritaria en el Perú y constantemente oprimida, intentara tomar el poder y efectuar un cambio por sus propios medios, colocó a los sectores criollos ante la inseguridad de un posible desborde popular que les quitaría la posición privilegiada que hasta el momento habían tenido. La imagen de Túpac Amaru, profundamente subversiva del orden criollo, no es retomada sino hasta el gobierno de Velasco, como ideal simbólico de la Revolución Peruana. El hecho de volver a ser visible dicha figura buscaba desplazar el paradigma ideológico imperante y crear una nueva distribución de lo sensible. Por otro lado, en el afiche también aparece la imagen del sol, haciendo referencia al imperio incaico, del que este era el dios principal. Al juntar dos imágenes, cuyos referentes se encuentran en dos momentos distintos del pasado histórico peruano, Ruiz Durán parece estar haciendo uso de una de las estrategias más ubicuas del arte pop, la del reciclaje. Es posible ver la influencia de este movimiento en los afiches ya vistos y en algunos otros de la serie, en el uso de colores primarios, brillantes y en bloque, en las similitudes con la estética del cómic y con el trabajo de Roy Lichtenstein en las burbujas de texto, por ejemplo, en el efecto producido por los puntos Bandai y especialmente en el soporte material y la técnica utilizada, la serigrafía en offset que permite la producción en serie. Es ahí precisamente donde se encuentran las raíces del arte pop, concebido como la estética del consumo masivo, que intenta formular una crítica partiendo de la ironía acerca del capitalismo y el consumismo. Esta crítica irónica se logra esencialmente reproduciendo la lógica del mercado, tomando sus medios de producción y estrategias para producir obras de arte que, reciclando las propias imágenes del mercado, hacen explícitas las relaciones entre este y el quehacer artístico. En el caso de los afiches de la reforma agraria, la crítica parece ir dirigida a la identidad nacional y el paradigma de aquello que podría definirse como lo peruano. Ruiz Durán representa sujetos que desde el origen del Perú como república han sido conceptualizados en el discurso como excedente, como el afuera del espacio nacional. Dentro de los parámetros de este proyecto nacional criollo se llegó a caracterizar a los pobladores andinos indígenas como prepolíticos, como incapaces de entender el orden republicano y como reacios a desprenderse de su condición servil. El propio Ruiz Durán, en una entrevista, definió su estilo en los afiches como pop achorado,
Este término es un localismo limeño que describe, según el historiador Gustavo Buntings, cito, un comportamiento desfachatado e incluso insolente que caracteriza a las nuevas generaciones de mestizos en su impetuosa apropiación de todos los recursos simbólicos de ascenso social disponible. Fin de cita. En este sentido, la apropiación que realiza el artista de estereotipos e íconos de lo que se considera lo peruano auténtico redefine la idea de lo popular como lo indígena, lo campesino y lo relacionado con aquellos grupos marginados por la cultura criolla urbana dominante. Estas imágenes, más allá de las intenciones del gobierno y del control que éste haya podido ejercer sobre el producto final, reproducen a la vez que reflejan las contradicciones que plagaron al gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas durante su permanencia en el poder. Este buscaba controlar el movimiento popular emergente para poder canalizar los intereses hacia los que le eran propios. En ese proceso, en el intento de mantener el orden policial para volver a los términos propuestos por Rancière, se creó, no obstante, una fuerza transformadora y autónoma, cuyo impulso evidenciado en nuevas maneras de ver, hacer y pensar es la política. Julio Kotler y Luis Pázara afirman que la reforma militar aumentó la conciencia política nacional, a pesar de que este precisamente no fue uno de sus objetivos. A pesar de que los afiches cumplen con su función de vehículos de propaganda oficial por medio de mensajes verbales claros y directos, las imágenes parecen abrir un espacio de pensamiento diferente. La figura del campesino indígena de los Andes hasta el momento había sido utilizada simbólicamente por el discurso hegemónico, solo para señalar al otro frente al sujeto nacional. Los pobladores andinos no formaban parte del proyecto nacional original. Por lo tanto, los intentos por integrarlos a un programa preestablecido siempre estuvieron destinados a fallar. En este caso, sin embargo, la misma figura fue reciclada para, por un lado, reafirmar una nueva agenda política oficial. Por otro lado, sin embargo, acabó problematizando la idea de lo nacional, redefiniendo sus parámetros y reclamando la visibilización de subjetividades que, hasta el momento, habían mantenido una posición subalterna.